Me toca presentar a Pablo Galeano. Él es licenciado en periodismo por AUSAL. Realizó un posgrado sobre Derecho de las Telecomunicaciones en la Facultad de Derecho de la UBA, donde actualmente es estudiante de grado. Fundó el diario digital Paralelo 37 y conduce el programa Tendencias, que tiene más de 20 años ininterrumpidos en el aire y actualmente se emite en Ecomedios AM 1220. Pablo, tu tiempo. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí. Perfecto. Bueno, les agradezco esta oportunidad de compartir este panel con tan prestigiosos organizadores y oradores. Y no estoy refiriéndome a mí, justamente. Es muy interesante lo que planteaba Marcos, y voy a utilizarlo quizás como conclusión. En realidad, yo quería hablar de un caso judicial, ya que estamos convocados por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, de un caso judicial donde hay dos derechos en pugna, ¿no? En definitiva es lo que estamos hablando. Los dos derechos tienen que ver, uno con la libertad de expresión y de información, y por el otro lado, el derecho al honor y a la imagen, que es un tema muy recurrente cuando se habla de estos dos derechos. Y obviamente son dos derechos importantes, y como buenos estudiantes de esta casa de estudios sabemos que la libertad de expresión es uno de los pilares más importantes de la democracia y siempre hay que cuidarla, aunque a veces se afecten otros derechos humanos, también como el honor y la imagen. Estamos hablando de dos valores jurídicos importantes, ¿no? La defensa de la privacidad podría ser por un lado, y la defensa de la libertad de expresión por el otro. Yo les quería, no compartir pantalla, pero les propongo un ejercicio para cuando terminemos todos de charlar y cada uno vuelva a sus computadoras, y hagan una prueba en el motor de búsqueda Google y escriban la palabra Cristina Kirchner y con la barra espaciadora sumen un espacio a esto. La palabra siguiente que les va a ofrecer ese buscador, ese motor de búsqueda, es chorra. Chorra, obviamente, en lunfardo significa ladrona, ¿no? Esto por si hay algún estudiante o alguien que está mirando de otro país, acá se le dice chorro a los ladrones. Esto es lo que hace el motor de búsqueda Google. Google nos ofrece como y hagan la prueba, porque esto es lo que ocurre, como primera opción cuando escribimos Cristina Kirchner, esto pasa actualmente, la palabra chorra. Completa Cristina Kirchner como si fuera un segundo apellido con este término. Y la causa que les quería contar, que seguramente algunos la conocen, es una causa que podría un periodista titular como Cristina, ladrona de la nación argentina, ¿no? Y tiene como protagonistas esta historia a la actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y a un motor de búsqueda, una empresa en realidad, que es la empresa Google. Como todos sabemos, bueno, Cristina Fernández de Kirchner tiene una amplia trayectoria política, vicepresidenta de la Nación, fue diputada, senadora nacional, presidenta de la Nación, viuda nada menos que de Néstor Kirchner, que fue gobernador de Santa Cruz, presidente de la Nación. Actualmente son varias las causas judiciales en las que son investigadas situaciones relacionadas con enriquecimiento ilícito, fuga de capitales, que la tienen a ella como protagonistas y también a funcionarios de los gobiernos de los Kirchner, a empresarios, en algunos casos del sector de la construcción, también acusados de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero. Estos temas los menciono porque tienen mucha vigencia y vienen desde hace tiempo suscitando la atención de toda la ciudadanía por varias razones. En primer lugar, porque con mayor o menor razón de ser, la justicia se está demorando mucho en solucionar estos casos o en avanzar en estos casos. Recientemente, bueno, la justicia falló a favor de Cristina Fernández de Kirchner
en la causa del memorando con Irán y en la causa dólar futuro, pero todavía hay mucho camino por recorrer. En la justicia tiene, se supone, mucho camino por recorrer Cristina Fernández de Kirchner en función de otras causas que tienen que ver con enriquecimiento ilícito, en fin, algunas situaciones que son conocidas y no se las voy a repetir acá. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque estamos hablando de una persona que es muy conocida, una persona que viene ocupando y seguramente ocupará hasta el fin de sus días cargos públicos o una figura destacada de la política argentina. Y los medios, obviamente, se dedican, por un lado, a destacar estos temas como los más importantes de la agenda de la vida política de los argentinos. Son los medios que cuestionan en general al kirchnerismo, y por otro lado están aquellos otros medios, que como decía Marcos recién, ¿no?, parecen también polarizados, que sostienen que estas causas no tienen ningún sustento y constituyen solamente una persecución política en este caso a la vicepresidenta o al kirchnerismo en su conjunto. La cuestión es que el tema está totalmente instalado en la sociedad argentina. Y esta instalación se puede observar fácilmente en todos los medios de comunicación, en los medios tradicionales, como los radiales, los televisivos, los gráficos, y por supuesto también en los medios digitales, no solo los tradicionales en formato digital, sino también incluyo a las redes sociales, las plataformas más diversas por las cuales uno puede difundir información. Bueno, esto casi diariamente se van sumando nuevas herramientas, ¿no? Esta es una de las partes del conflicto, Cristina Fernández de Kirchner. La otra parte de este caso, o el otro protagonista de esta historia, es la empresa Google. Google es una firma, es la firma principal subsidiaria de una multinacional estadounidense que se llama Alphabet, y se dedica al desarrollo de productos. Obviamente nosotros, el principal producto de Google es el motor de búsqueda que todos conocemos, al cual accedemos casi diariamente cada vez que tenemos que buscar algún contenido de Internet. Pero bueno, Google hace un montón. Google como empresa, como firma, más allá de este producto Google, este motor de búsqueda, tiene un montón de otros productos como correo electrónico Gmail, el Google Maps, son dueños de YouTube, el Google Drive, en fin, que todos los días va adquiriendo una nueva empresa, ¿no?, de este tipo de tecnologías. Y Google, como un gigante que es protagonista desde hace tiempo de varias denuncias, que también me van a servir estas denuncias para la conclusión final de la charla, ¿no? La empresa Google fue criticada y denunciada por colaborar con determinados países en la censura de Internet. Perseguía, obviamente, y su interés era expandirse comercialmente en esos países, y también fue denunciada por infracción reiterada de derechos de autor, de violación de los derechos de autor. También fue objeto de críticas por presunta ingeniería fiscal en diferentes países y por ser una de las empresas que colaboran con las agencias de inteligencia en la red de vigilancia mundial. Esto fue en 2013, sacado a la luz por la prensa. La llamada vigilancia mundial es principalmente realizada por agencias de inteligencia de los Estados Unidos y consiste nada menos que en espiar. Es espionaje y vigilancia que tienen como víctimas no solo a miles de millones de personas alrededor del mundo, entre las cuales podemos tranquilamente estar nosotros, sino también, y principalmente, y lo más impactante, es que cientos de líderes mundiales, incluyendo jefes de estados o importantes empresarios, también se encuentran víctimas de este espionaje, ¿no?, con toda la gravedad que esto suscita. Yo decía que esta información salió a la luz en 2013, gracias o por culpa de, según desde el punto de vista donde se mire, por un señor que se llama Edward Snowden, que en algún momento fue noticia, y como pasa en general con las noticias, uno parece olvidarse o se pierde en el fragor de todas las cosas que nos pasan, ¿no? Este hombre era ex contratista de agencia de inteligencia y filtró, ¿se acuerdan ustedes?, miles de documentos clasificados como ultrasecretos, mientras trabajaba
para un contratista militar y de inteligencia del gobierno de los Estados Unidos. Filtró unos 2 millones de documentos y que pusieron al descubierto varias cosas y demostraron, entre otras cosas, la existencia de una compleja red de colaboración entre decenas de agencias de inteligencia de varios países con el objetivo de expandir y consolidar una suerte de vigilancia globalizada. Tratados secretos para transferir datos entre países, creación de software espías, todas estas cosas hasta se metían en aplicaciones populares como, por ejemplo, hay una de unos pajaritos enojados que se llama Angry Birds, se metían también ahí para espiar por esa ruta los distintos dispositivos, se metían también en el Google Maps, espiaban correos electrónicos como Hotmail, Outlook o el mismo Gmail. Bueno, las más importantes empresas de tecnología están involucradas, según estos documentos filtrados, en este tipo de operaciones. No solamente estaba Google, estaba Microsoft, estaba Apple, Facebook, Yahoo, American Online, AOL, Verizon, Vodafone, Global Crossing, British Telecommunication, entre otras. Es decir, estoy mencionando a las principales, como que no se salvaba a nadie, o no se salva a nadie. Bueno, estos son los dos. Presenté de esta forma a los dos contrincantes de esta historia, ¿no? Bueno, de Google no hace falta que les diga que es el sitio web más visitado a nivel mundial. Esto sale en cualquier ranking web internacional, este dato, y obviamente es harto conocido. Google es el dueño principal y es el motor de búsqueda más utilizado en Internet. Cualquier internauta que busca en la web, como decíamos, información sobre Cristina Kirchner, se encuentra con esta particularidad, que luego de escribir el nombre y el apellido del actual vicepresidente, el motor de búsqueda completa automáticamente con una palabra. Yo lo chequeé antes de comenzar la charla y sigue pasando esto, que es chorra, que decíamos que en lunfardo significa ladrona, y en alguna época también salía otra palabra que era la propia palabra ladrona, ¿no? La cuestión es que en agosto de 2020, Cristina Kirchner toma nota de este tema y hace un planteo judicial, ¿no?, contra Google, porque no solo pasaba esto, sino que pasaba algo que fue muy significativo y muy particular y que en definitiva habla de la responsabilidad de los motores de búsqueda. Si tienen o no responsabilidad los motores de búsqueda, que es un tema muy lindo, muy amplio, a la hora de, bueno, publicar lo que publican. ¿Son ellos quienes publican o son simplemente una herramienta que reproduce lo que está publicando otro? Bueno, la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina se pronunció en este tema. Hay fallos también muy interesantes que les recomiendo leer de otras cortes de otros lugares del mundo que tienen posturas en algunos casos similares, en otros no. O sea que es un tema que está totalmente en debate, la responsabilidad de los medios. Pero ¿qué había pasado con Google que enojó tanto a Cristina? En el buscador de Google figuraba una definición en el lugar donde debía figurar el cargo que ocupa, porque si ustedes buscan Cristina Fernández de Kirchner en Google, hay un lugar que se llama panel de conocimiento, que es una especie de pequeño recuadro que está a la derecha de su pantalla, señor usuario, donde aparece la foto, aparece el nombre y aparece el cargo y una breve descripción, la forma de síntesis del currículum, ¿no? Y lo que pasó es que durante varios días aparecía su foto, la foto de Cristina, junto a la leyenda ladrona de la nación argentina, como si ese fuera su cargo, ¿no? Cristina Fernández de Kirchner, ladrona de la nación argentina. Bueno, Cristina se presenta ante la justicia en el Fuero Civil Comercial Federal, radica una denuncia contra Google Argentina. Como prueba, el abogado de Fernández solicita que se detalle en forma clara cuántos días había eso permanecido, a cuánta gente impactó, es decir, cuántas visualizaciones tuvo, teniendo en cuenta que el propio buscador, o sea, la propia gente de Google dicen que pueden llegar a tener 3 billones de visitas diarias. Todo esto, toda esta información era para ver también o determinar el monto de la demanda, ¿no? Así que se pide una pericia informática. Bueno,
Google publica en su plataforma y bajo su responsabilidad esta información falaz, dicen los abogados de Cristina Kirchner, dicen que es información agraviante con relación a la vicepresidenta de la Nación, mancillando su nombre, imagen y honor, tal cual denunciaron ellos. La cuestión es que la vicepresidenta utilizó también su cuenta de Twitter para referirse a conflicto y dijo que realizó la presentación judicial para solicitar una pericia informática urgente contra Google que serviría como prueba de una demanda. Es decir, se pide el peritaje y después iniciaría la demanda. Bueno, este daño pide Cristina que sea reparado y dice algo que me parece interesante, que más allá de estar a favor o en contra de cualquiera de los dos contendientes en este caso, dice algo interesante en su cuenta de Twitter que llama a la reflexión. Y dice ella, cuando las mentiras y difamaciones se disparan desde plataformas masivas, su circulación no tiene límites, no se puede detener y el daño que ocasionan a los difamados pareciera ser incalculable. Entonces se hace una pregunta en función de esta afirmación, y se pregunta si existe algún tipo de defensa para las personas que resultan víctimas de este tipo de acciones perpetradas por un gigante informático como Google. La realidad, yo les contaba que más allá de la suerte que corra esta causa, que está totalmente en proceso, en vigencia, en tratamiento por la justicia, hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia, que para hacerlo corto, se pronuncia, después de varios pronunciamientos de juzgados inferiores, que eran contradictorios, la Corte decide pronunciarse en un caso de una modelo, una tal Fernández, que aparecía en varias páginas web mezclada con ofertas de pornografía, de prostitución, en fin. Lo que decía ella era que ella no trabajaba de eso, sino que era modelo, y que Google y Yahoo, en este caso, eran los culpables de hacer este tipo de promociones. Bueno, después es un fallo muy extenso, es muy interesante también la lectura, porque se mezcla también el derecho obvio a la expresión, a la libertad de circulación de la información, y a la vez está el derecho del honor, en este caso de las personas, ¿no? En un caso que es grave puntualmente para esta modelo. Y lo que termina definiendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación es que no tienen responsabilidades, ni Google, ni creo que era Yahoo, el otro denunciado, porque bueno, es información que ellos no generan. Básicamente lo que dicen es eso, ¿no? Que es informaciones que no generan y todo. A pesar de eso, a pesar de ese fuerte antecedente, de nada menos que el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Kirchner avanzó sobre el tema, y la explicación de Google, por ahí es muy técnica, pero le dedico nada más 30 segundos, es que en realidad ese panel de presentación, en el cual aparecía Cristina Ladrona de la Nación, había sido generado por Wikipedia, que Wikipedia o Wikidata no pertenecen a la empresa Google. Ustedes saben que es un lugar donde todos podemos cargar contenidos, y bueno, parece que se metió algún travieso y cambió el cargo de Cristina y le puso Chorra, y estuvo o Ladrona de la Nación, y estuvo varios días esto, hasta que se dio cuenta la propia Wikipedia, Wikidata, o los editores de esta red, y terminaron, bueno, corrigiéndolo. En esta red se ven cosas también, han pasado cosas singulares, como por ejemplo con Axel Kicillof, que aparecía nombrado como enano comunista, y el ex vicepresidente llamado Vudú como parásito argentino. Cuando saltan este tipo de información o de travesuras o de delitos, la verdad es que enseguida se suele reparar.
Pero creo que lo que hizo... Pablo, sí. perdón, te interrumpo solo porque estamos con los 15 minutos cumplidos. Gracias. Perdón. No, No, pero tranquilo, puedes ir cerrando tranquilo igual. para terminar, yo creo que la gran repercusión mediática que tuvo la denuncia de Cristina Fernández de Kirchner, lo bueno que tiene, más allá de si después corre la suerte de seguir, los dictados de la Corte Suprema de Justicia, que dicen que Google y Yahoo o los buscadores no tienen responsabilidad. Creo que lo interesante es que nos deja pensando, ¿no? Nos deja pensando, y como Novaro también se refirió en su momento, nos deja pensando sobre el poder que tienen estas redes y estos medios, que no dejan de ser medios de comunicación, ¿no? Y último comentario, en algún momento se pensaba, quizás inocentemente o por desconocimiento, que los medios de comunicación, a los cuales se los llamaba el cuarto poder, eran otro poder. Y creo que está quedando en claro, y por ahí fruto de eso ocurre lo que describía Marcos, está quedando claro que en realidad son parte del poder, son parte de la política. Pensar en los medios y a la política de forma separada yo creo que es un error. Sorprenderse por esto, yo creo que quizás es pecar de inocencia o de tratar justamente de no considerarlo importante adrede. Creo que forman parte del poder, son el poder, y no están separados de la política. Hay que ver si la política usa los medios o los medios usan a la política. Ese quizás es el debate que a mí más me gusta dar, porque en definitiva, cuando hablamos de libertad de expresión y hablamos de un derecho, es el derecho a informarse, y esta realidad de que las empresas de comunicación tengan esta vinculación tan fuerte con la política o sean parte de la política, hacen política, quizás nos están privando del ejercicio de ese derecho. Bueno, perdón si me excedí en el tiempo, te he puesto una alarma. Muchas gracias, Pablo.